Eso sencillamente fue una opinión del presidente del Congreso. ¿Cuál es el problema que eso plantea? O la calidad de la opinión y cómo eso incide en que el proceso continúe. Bueno, primero, la Constitución es clara en cuáles son las únicas restricciones que se aplican al cargo designado presidencial. El artículo 205, numeral 12 y el 240, numeral 1, básicamente lo que dicen es el Pleno el que puede admitir o no la renuncia de un designado presidencial. Y también esta renuncia tiene que ocurrir a más tardar 6 meses antes de las elecciones generales, que sería básicamente mayo de 2025, la fecha límite para que se pueda admitir la renuncia. El presidente Redondo lo que hace en la opinión es tratar de poner en el mismo lugar la figura de designado presidencial con la de presidente de la República, que no es procedente porque la Constitución ya expresamente dice qué restricciones aplican a la presidencia y qué restricciones a los designados. En este caso, por eso la opinión no es vinculante y en cualquier caso él debe dar trámite para que sea el Pleno el que pueda decidir si admite o no la renuncia. Bueno, abogado, ya son diversas ilegalidades en el cual acusan al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, prácticamente desde que fue electo, la forma en que fue electo. Usted como profesional del derecho, si los órganos de justicia actuaran, ¿podría terminar en un futuro Luis Redondo en la cárcel, como lo manifestó el ingeniero Salvador Narrala? Bueno, hay un punto importante con lo que usted menciona, porque sí es cierto que ha habido muchas irregularidades en el Congreso y muchas cosas que se han hecho en este y en periodos anteriores, pero el problema es que desde 2019 existe esa figura de la inmunidad parlamentaria que impide que los diputados sean sujetos de responsabilidad penal, civil o administrativa. Entonces, en el fondo sí podemos estar hablando de conductas irregulares, pero cuando aprobaron la inmunidad parlamentaria en 2019, prácticamente se blindaron los diputados que cometieron actos de corrupción el periodo pasado y algunos que lo han hecho ahora con algunas decisiones que han tomado a la fuerza en el Congreso. Entonces, se tiene que derogar ese decreto para que podamos hablar de una persecución penal sobre la base de decisiones que diputados hayan tomado en este periodo de gobierno y en el anterior también, que es cuando se aprobó esta figura de la inmunidad parlamentaria. Tomando en cuenta la conducta de Luis Redondo en estos 2 años como presidente del Congreso Nacional, ya que la ley no puede hacer nada en estos momentos, ¿ya merita, cree usted, un juicio político? Porque ya hay diputados que están hablando sobre esto. Bueno, recuerde usted que el juicio político, pues también en cualquier caso requeriría una mayoría calificada de votos para iniciarse y seguir adelante todo el procedimiento. Yo creo que la conducta de Luis Redondo lo que sí debe despertar es la reflexión a la concentración de poder que hay en la figura del presidente del Congreso. Cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 2014, parte de las críticas que tuvo esta ley cuando estuvo Mauricio Oliva en el poder y en la presidencia del Congreso fue que la ley daba demasiadas herramientas y demasiados poderes al presidente en cómo gestionar el Congreso. Entonces eso lo vemos reflejado en este caso de cómo, si bien es el Pleno el que tiene facultades constitucionalmente reconocidas, pero esa discrecionalidad que tiene el presidente obviamente produce un debilitamiento de la credibilidad, la confianza y la misma estabilidad democrática en el Congreso. Entonces, para mí, bueno, claro, hay un debate que se puede abrir sobre futuras responsabilidades, pero también es para mí un tema de cómo se puede reformar ese marco legal que ha permitido la concentración de poder en la presidencia y por ende la opacidad en los procedimientos legislativos. Abogado, finalmente el ingeniero Salvador Narrala ha indicado que llevará este caso a instancia internacional. Ya tuvimos un mal precedente, lo que pasó con los magistrados en el 2012 de la Corte. ¿Qué avecina usted? ¿Qué consecuencias podrían venir para el país si el ingeniero hace esto? Bueno, la justicia internacional siempre es una vía. En este caso creo que todavía el procedimiento está en digamos, la pelota está en la cancha del Congreso, porque si bien el presidente Luis Redondo no ha querido presentar la renuncia ante el Pleno, pero un diputado puede presentar una moción de orden, que ahí no se requiere la venia al presidente del Congreso. ¿A qué me refiero? Las mociones de orden son aquellas mociones que se tratan con carácter preferente a otras, a cualquier otro tema que se esté abordando en una sesión. Entonces, en ese sentido, creo que la pelota debe agotarse en la cancha en la que está, que es el Congreso, y ya después se puede hablar de acciones ante la Corte Suprema e incluso en instancias internacionales. Este tipo de acciones dan crédito al informe que dio el Departamento de Estado, que indicó que en este país se violan los derechos humanos y también que hay persecución política. Bueno, el tema es que el contexto hondureño ya en sí mismo es proclive a que los derechos humanos en términos generales no sean respetados en el país, ¿verdad? Porque
hay, recordemos, un ecosistema de debilitamiento institucional y en el que las instituciones no son capaces de garantizar derechos. Pero en este caso puntual, que estamos hablando de derechos políticos, queda todavía más en evidencia porque estamos hablándolo en un alto nivel político, en el cual se presume que los diputados y los altos funcionarios conocen los procedimientos para evitar este tipo de responsabilidades. Y como usted lo menciona, si el procedimiento continúa en el curso que ha tenido hasta ahora, pues sí podemos estar ante un nuevo precedente del país, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente eso podría tardar un tiempo, pero el procedimiento podría empezar pronto si no le dan trámite a este procedimiento como se debe.